Iniciamos las conferencias magistrales con la ingeniera Gianela Parra, quien actualmente se desempeña como analista de control del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien nos va a presentar el tema Experiencia de control y abuso anticompetitivo del poder de mercado en la contratación pública, caso Zona 8 y caso Zona 5. Muy buenos días. Gracias a las autoridades por la bienvenida. Es un gusto estar aquí en este evento. Como ya lo indicó el señor Intendente, es el segundo que se realiza respecto a compras públicas. Y pues es un tema muy importante, el tema de la contratación pública, ya que tanto las entidades contratantes como los proveedores viven a diario el tema de adquisición de los bienes, obras, servicios, etcétera. Y es importante también que las personas, la ciudadanía, conozca las actividades que realizan las instituciones que regulan estas actividades, ¿ya? Para que de esa manera también puedan ser veedores, ¿ya? Si es que no son proveedores, puedan ser veedores ciudadanos y pueden indicarnos también si es que existe algún acto de corrupción dentro de los procedimientos de contratación. Yo trabajo en el área de control del CERCOP, en el cual monitoreamos y supervisamos los procedimientos de contratación pública que lanzan todas las entidades contratantes del Estado, ¿no? Entonces, por eso el tema, experiencia de control y abuso anticompetitivo de poder de mercado en procedimientos de contratación pública. Vamos a ver un poquito respecto a la normativa que nosotros utilizamos al momento de supervisar, y vamos a exponer unos casos en los cuales se evidencia la mala práctica de ciertas entidades contratantes, las cuales no vamos a decir, son casos que se cogieron al azar, pero hay inobservancias que sería bueno que se den a conocer. Nosotros tenemos como primera norma nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, de la cual se derivan las leyes orgánicas. Tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue publicada en el 2008, y la reforma a la ley en el 2013. De ella se derivan el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y luego vienen nuestras resoluciones, oficios circulares, etc. Dentro de la Constitución existe el artículo 288 que indica: las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se deberán priorizar los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Esto de la eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social deben verse siempre reflejados en los procedimientos de contratación pública. Ahora bien, todos los procedimientos y todos los contratos que deriven de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública deben de velar por el cumplimiento de 10 principios que están establecidos. El principio de concurrencia, legalidad, trato justo, igualdad, la de publicidad, transparencia, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad y participación nacional. Normalmente las entidades contratantes, por querer velar, por ejemplo, el principio de calidad, se olvidan del principio de publicidad o el de trato justo. Cuando las entidades contratantes publiquen los procedimientos de contratación o estén en la etapa de elaboración de pliegos, los estudios, los términos de referencia, deberán siempre velar por el cumplimiento de estos 10 principios, ¿ya? Porque esta es la base es la base de la contratación pública. En esto está originado las compras públicas. Ahora bien, nosotros sabemos que la contratación pública es un tema muy extenso, que no solamente abarca la aplicación de la normativa, de nuestra ley y nuestro reglamento, sino que también abarca
que las personas, los funcionarios que trabajan en la parte de adquisiciones, administrativo-financiero, los que son los administradores del contrato, todos los que se involucran en la parte precontractual y contractual de los procedimientos de contratación, tienen que tener también conocimientos en lo que es el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Estas tres van concatenadas al momento de publicar los procedimientos de contratación. A su vez, los funcionarios públicos que realizan estos procedimientos deben de velar también porque se cumplan ciertas características. Por ejemplo, lo que es la honestidad o probidad, que sean idóneos los participantes que envían sus ofertas y salen adjudicados, la veracidad de la información que se solicita, tiene que haber justicia, equidad, lealtad y respeto. Por su parte, dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, se encuentra garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir garantizar la calidad del gasto público? Que los bienes, servicios u obras cumplan con el principio de calidad ya antes mencionado, sin descuidar ningún otro principio, sin descuidar también que las contrataciones deben de hacerse con eficacia y eficiencia. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales. Otro objetivo es garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública. ¿Qué quiere decir la discrecionalidad? Que esté, por ejemplo, la calificación de los oferentes o los requisitos que estén establecidos en el pliego estén a criterio del evaluador. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional. ¿A través de qué? De los principios que se han establecido, a través de la libre concurrencia, a través del respeto y a través de la eficiencia en las contrataciones. También el CERCOP tiene como obligación establecida en su norma que cada vez que conozca del cometimiento de infracciones cometidas por parte de entidades contratantes, deberá notificar obligatoriamente a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que tenga conocimiento de estas infracciones. Y la Contraloría tendrá 30 días para realizar las sanciones respectivas a los funcionarios. Todo esto está en la norma de contratación pública, en la ley, en el artículo 15. Un poquito indicando algo que pareció muy importante en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En su artículo 11 establece qué se consideran acuerdos y prácticas restrictivas. Me permito indicar dos numerales de este artículo, que dice el primero, el numeral 6, los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas las conductas de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en una licitación, concursos, remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos en las normas que regulen la contratación pública o en procesos de contratación privados que son abiertos al público. Por su parte, el numeral 21 del mismo artículo indica los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de los que establece la ley, que se puedan dar en las compras públicas que direccionen y concentren la contratación con el afán de favorecer injustificadamente a uno o varios operadores económicos. Estos son ciertas de los
de lo que se considere un acuerdo y práctica restrictiva de acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En el 2015, el Servicio Nacional de Contratación Pública lanzó su Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador, el cual está disponible en el portal web del CERCOP, en portal.compraspublicas.gov.es. Dentro de este manual se encuentran ciertas definiciones que me permito citar ahora, ya que son acorde al tema que estamos tratando. Por ejemplo, el manual habla de compras públicas inteligentes. Es un mecanismo por el cual las entidades contratantes buscan optimizar los recursos del Estado a través de las compras públicas eficientes, mismas que son producto de un análisis pormenorizado referente a prioridades, consideraciones prácticas, criterios básicos, necesidades institucionales que se encuentren en el Sistema Nacional de Contratación Pública, la manera de desarrollar adecuadamente dichas compras. A su vez, tenemos también la definición de discriminación. Indica que se establecen parámetros de evaluación, los cuales limitan la participación de varios oferentes, colocando marcas o condiciones de difícil cumplimiento. Por ejemplo, esto se ve mucho en los procedimientos de contratación en la etapa de evaluación cumple o no cumple. Las entidades contratantes que le colocan al proveedor, por ejemplo, necesito que me acredite experiencia únicamente en el sector privado. Me está discriminando a las personas que pueden tener también experiencia en el sector público, ¿ya? Me coloca marcas, quiero que la cerámica sea Graiman o alguna otra marca conocida. Eso no se puede hacer, eso está contraviniendo la norma de contratación pública, específicamente la resolución 54, donde le habla de las especificaciones técnicas y términos de referencia. Luego le indica de exclusión, otra definición. Las entidades excluyen ciertos parámetros legales en los pliegos, lo cual permite la participación de oferentes no calificados para la contratación. Se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, en la menor cantidad de obras, las entidades contratantes deben verificar que las personas que están participando no tengan montos adjudicados en menor cantidad de obras mayores al valor de menor cantidad de horas establecido para el año correspondiente. Ciertas entidades no se dan cuenta, no los verifican y adjudican a este proveedor, sabiendo, bueno, en este caso tal vez por desconocimiento de las regulaciones que ha hecho el CERCOP, ¿ya? Sin embargo, el desconocimiento no le va a eximir de la culpa. Requisitos redundantes. Las entidades evalúan 2 veces las mismas condiciones. Una vez en la etapa cumple o no cumple y otra en la etapa por puntaje. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la entidad contratante da puntos a requisitos que son de cumplimiento obligatorio. No existiría lógica de que la entidad dé puntaje a este tipo de requisitos, porque se supone que si no cumple los requisitos mínimos no debería pasar a la etapa por puntaje. Entonces eso es un error que las entidades contratantes cometen y que también desvirtúan esta metodología, la cual es establecer las mayores o mejores capacidades técnicas entre los participantes. Otra definición es de subjetivo. La metodología de evaluación no se halla definida ni mencionada correctamente, lo que permite a la comisión técnica evaluar las ofertas de acuerdo a su criterio. Esta parte de subjetividad se ve plasmada en el acta de calificación, ya que en el pliego hay un requisito que estaría un poco ambiguo y le descalifican a un proveedor por este tipo de requisitos. Sin embargo, no estuvo bien especificado en el pliego, por ende pudo haber causado confusión a los oferentes al momento de presentar sus ofertas. Dentro de los objetivos de este manual se encuentran
Impulsar y fortalecer el comercio justo para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. Promover la calidad del gasto público y su ejecución en beneficio de la ciudadanía. Promover la transparencia y evitar las prácticas competitivas en los procedimientos de contratación pública. Evitar los acuerdos y prácticas anticompetitivas entre proveedores, oferentes y contratistas del Estado. Evitar el falseamiento de la competencia en los procedimientos de contratación pública. Evitar la discrecionalidad y el direccionamiento en la contratación pública. Por último, vigilar en coordinación con las entidades correspondientes y en los casos que aplique el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad y salubridad. A continuación vamos a empezar a exponer los casos que se nos han presentado en la Coordinación Zonal 5 y 8. El primer caso, una entidad contratante estaba requiriendo mesas de trabajo, eran mesas y sillas de metal, cuyo presupuesto referencial era de $72.520. Lanzó el procedimiento a través de una subasta inversa electrónica, cuyo tipo de compra era bien. Dentro de las observaciones que se tenían, se pudo verificar que la entidad en el cronograma, como podemos ver ahí, en el cronograma estableció que la entrega de oferta sea 3 horas después de la finalización de la etapa de respuestas. Como todos sabemos, la subasta inversa es un procedimiento que le llega invitación a los proveedores a nivel nacional. Si yo realizo una pregunta a la entidad contratante, realizo alguna pregunta respecto a dudas que tenga en cuanto a un requisito, en cuanto a una condición a presentar que no esté bien clara, tengo que esperar hasta la respuesta de la entidad para poder presentar mi oferta, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, la entidad colocó 3 horas después de la etapa de respuestas para que se entreguen las ofertas. En el caso de que la persona sea del Oriente y esta contratación haya sido en Santa Elena, 3 horas después no sería un tiempo lógico para que el proveedor pueda entregar la oferta de manera física en la dirección que haya establecido la entidad contratante. Por eso, esta entidad, con esta observación, estaría inobservando lo que indica el literal B del artículo 6 de la Resolución 54, expedida en el 2011, que indica: no se afecte el derecho de los oferentes a preparar su oferta dentro de un lapso razonable de acuerdo a la complejidad del objeto de contratación. También, mediante esta observación se estaría inobservando el principio de concurrencia. ¿Por qué? Porque al ver los proveedores que tienen 3 horas después de las respuestas por parte de la entidad, que tienen para entregar las ofertas, los proveedores, ¿ustedes creen que van a ir fácilmente después de 3 horas, van a coger un jet privado para volar al otro lado del país? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Es muy difícil para las personas que estén lejos de la localidad en la cual han lanzado el procedimiento. Entonces, por eso se realizó esta observación, ¿ya? Y se le indicó a la entidad que estaba incumpliendo con esta normativa. Otra de las observaciones que se realizaron era de que pedía personal técnico mínimo. ¿Qué hay de malo en que pida personal técnico mínimo si eso está establecido en el pliego, que lo puede solicitar? La entidad estaba pidiendo que las personas que se encarguen de bajar del camión los muebles, bajar del camión y colocarlos en donde necesitaban, sean mínimo bachilleres. Usted diría, ¿cuál es la lógica de las personas que carguen la mesa, la silla y la coloquen en su lugar, tengan que ser mínimo bachilleres? Entonces, esto podría ser un requisito restrictivo y discriminatorio. Esto se vio reflejado en las preguntas realizadas por los proveedores, ya que la mayoría de preguntas era respecto a esto,
Y respecto a la observación anterior, ¿ya? El principio que estaría observando la entidad contratante en este caso sería el principio de concurrencia, el de participación nacional, el de igualdad y de oportunidad que están establecidos en el artículo 4 de la ley y ya fueron mencionados en láminas anteriores. Adicionalmente, la entidad contratante estaría también inobservando el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Ya que, si bien es cierto que las entidades pueden modificar los pliegos de acuerdo a sus necesidades y establecer condiciones y parámetros de evaluación, no deben de perder o no deben de dejar a un lado de que las contrataciones deben de hacerse con eficacia y eficiencia y ahorro en la contratación pública. Respecto a la eficacia y eficiencia, esta entidad contratante al parecer no lo habría estado tomando en cuenta al haber establecido estas condiciones a ser cumplidas por parte de los oferentes. Respecto a las condiciones que las entidades contratantes establecen en los pliegos, todo esto parte originalmente de los estudios que realicen, por ejemplo, estudios de mercado o algún estudio de factibilidad, en el cual se puedan ver reflejados de dónde o cómo sacó el presupuesto referencial de procedimiento, de dónde estableció de que el tiempo o el plazo de entrega iba a ser de tantos días, cuáles son las condiciones a cumplir, estudios que las entidades contratantes no publican en el portal institucional del CERCOP, ¿ya? Y al no publicar este estudio, estaría también contraviniendo el artículo 53, la resolución 53 del 2011, en la cual se establecen los documentos considerados relevantes a ser publicados en los procedimientos de contratación en las etapas precontractuales y contractuales. Tenemos un segundo caso. En esta vez, una entidad contratante estaba requiriendo o quería arrendar un bien inmueble. El presupuesto referencial era de $24,216. Realizó, como tipo de contratación, realizó una publicación especial y como tipo de compra escogió servicio. La primera observación que se tuvo fue que la entidad contratante calificó a un oferente sin que éste cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el pliego. ¿Cómo nos dimos cuenta? Justamente porque la entidad indicó que dicho proveedor no cumplía con los requisitos en el acta de calificación, sin embargo, aparecía adjudicado. De igual manera, se le dio la oportunidad a la entidad contratante de que subsane o que desvirtúe lo que se estaba observando, sin embargo, no pudieron subsanar dicha observación. La entidad contratante, en este caso, inobservó el principio de legalidad, trato justo y transparencia al haber calificado a este proveedor sin que haya cumplido con todos los requisitos mínimos exigidos en el pliego. Adicionalmente, estuvo inobservando también el artículo 24 del reglamento, el cual indica: la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la ley y los parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos. Como ya lo indiqué anteriormente, dicho proveedor resultó adjudicado en este procedimiento de contratación. A más de que este proveedor no haya cumplido con todos los requisitos exigidos en el pliego, esta persona no se encontraba habilitada en el RUP. Me parece que tenía mora con alguna entidad, no sé si con el IES o con el SRI. Entonces, esta persona estuvo deshabilitada
durante toda la etapa del procedimiento. No estuvo habilitada en ningún momento. La entidad contratante no verificó que el proveedor conste habilitado, tal como lo dice el artículo 1 de la Resolución 52 del 2011, que indica que las entidades contratantes tienen la obligación de verificar el estado del proveedor en el RUP, estado habilitado, en cualquiera de las etapas de los procedimientos de contratación pública. Caso contrario, este proveedor, al no estar habilitado, debería ser descalificado. Su oferta no debería pasar y no debería ser considerada para una posible adjudicación. Aquí está la norma que le acabo de indicar, el artículo 1 de la Resolución 52. Es obligación de toda entidad contratante verificar a través del portal institucional del CERCOP la habilitación en el RUP de todo oferente en cada procedimiento de contratación y en todas las etapas precontractuales de cualquier proceso hasta la firma del contrato correspondiente, así como asegurarse que ninguno de los oferentes esté incluido en el registro de incumplimientos. Esta es otra condición que los oferentes deben cumplir y las entidades deben de verificar, que no conste como contratista incumplido ni como adjudicatario fallido. ¿Cómo puede ver la entidad esto? En la herramienta de nosotros, en nuestra página institucional, existe la opción para verificar si el proveedor es contratista incumplido o adjudicatario fallido, en el cual se puede imprimir el reporte y eso sirve de sustento para la descalificación del proveedor. Ahora, la entidad contratante para la presente contratación escogió un procedimiento de publicación especial. En este procedimiento, la entidad contratante lo único que hace es publicar la contratación en el portal, pero el proveedor no interviene en no le llega invitación, no tiene que enviar oferta, no tiene que enviar convalidación. ¿Cómo se contacta la entidad con el proveedor? Directamente. Para el arrendamiento de bienes inmuebles, existe una herramienta creada específicamente para ello, que se llama Herramienta de Procedimientos Especiales, que está habilitada en el portal institucional del CERCOP, a través de las cuales las entidades pueden realizar este tipo de contratación. Sin embargo, la entidad contratante no lo hizo y contrató 3 procesos iguales a través de este mismo proceso de contratación. Por lo cual, la entidad contratante habría inobservado, en este caso, al no escoger el procedimiento de contratación correcto en la herramienta, la resolución 81 del 2013, el artículo 1.2, en la cual se expide la norma en la que se detallan las herramientas nuevas que fueron habilitadas para las contrataciones por parte de las entidades contratantes. Una vez más, dentro del oficio de supervisión se le envió también a la entidad esta observación, sin embargo, tampoco pudo subsanar. Como le indiqué anteriormente, muchas de las entidades a las cuales nosotros les supervisamos los procedimientos no publican los estudios. Este fue un caso en el cual la entidad no publicó los estudios, por tanto no se puede verificar de dónde salió el presupuesto referencial que ellos establecieron, no se indicaron tampoco las condiciones o cómo estableció las condiciones a ser calificadas, no se veía el establecimiento del plazo de entrega del servicio, etc. Fue otra de las observaciones que se le realizó a la entidad contratante, y no observando la resolución 53 del 2011 y el principio de publicidad establecido en la ley. Además de esto, dentro del pliego, el momento que se estaba revisando, la entidad contratante estableció 2 etapas de evaluación. La evaluación de cumple o no cumple
la cual los oferentes deben cumplir con los requisitos mínimos, y la etapa de evaluación por puntaje, en la cual deben ser evaluados los oferentes que hayan cumplido con todos los requisitos mínimos. En este procedimiento de aquí, de acuerdo a la información del acta de calificación, se verificó que 2 oferentes pasaron la etapa cumple o no cumple y fueron evaluados a través de la metodología por puntaje. Sin embargo, esta metodología no estaba correctamente definida. Entonces, no podíamos saber exactamente cuál era el puntaje que cada uno de los 2 oferentes tenía, por lo cual la entidad contratante decidió adjudicar a uno o al otro. Esto fue imposible de observar porque en el acta de calificación no estaba detallado y tampoco en el pliego o en los términos de referencia o en algún anexo que esté publicado en el portal. Entonces, esta fue otra observación, no está establecida aquí, pero fue otra observación que esta institución le realizó a esta entidad contratante. Como conclusión del caso, viendo todas las inobservancias presentadas por la entidad contratante, no quedó de otra, directamente se fue a la Contraloría General del Estado, ya que no solamente inobservaba los principios, sino también casi la mayoría de la normativa, como ustedes han podido ver. Este caso no solamente fue a Contraloría, sino a Procuraduría, y ellos nos informan las acciones que están realizando. Todavía está en análisis el caso presente. Otra también de las inobservancias presentadas por las entidades es que no publican la certificación presupuestaria. Es un documento considerado relevante a ser publicado en el portal institucional del CERCOP. Mismo documento que debe de contener el valor del presupuesto referencial más el valor del IVA, ¿ya? A veces muchas entidades nos colocan el valor del presupuesto referencial, pero no el del IVA. Entonces nosotros le mandamos un oficio en el cual se le solicitan las explicaciones a la entidad contratante respecto a la no publicación de este valor. Otra de las observaciones que tenemos es respecto a la vigencia tecnológica. Vigencia tecnológica, que es un principio establecido en la ley, el cual tiene que ser aplicado para la adquisición de bienes como computadoras, equipos médicos y vehículos. También para la adquisición de servicios que comprendan este tipo de equipos, en el cual las entidades contratantes deben detallar los años de vida útil, mantenimiento preventivo y correctivo, reposición de los bienes, proveerle los repuestos, darles capacitaciones al personal respecto al uso de los equipos que se vayan a proveer, brindarles manuales también a las personas que vayan a operar estos equipos, si están en otro idioma, en el idioma original y en idioma español para su entendimiento. Otras observaciones que también hemos podido ver, por ejemplo, la entidad contratante solicita que los oferentes presenten copia de la cédula, copia del certificado de votación, copia del RUC, copia del RUP. Son documentos que ya nosotros pedimos previamente para la habilitación de los proveedores en el CERCOP. Entonces, este tipo de documentación las entidades contratantes no lo deben de solicitar. ¿Por qué? Porque esto está establecido también en el modelo de pliego de subasta inversa electrónica. Allí dice que las entidades contratantes no deberán solicitar a los oferentes información que haya sido ya provista por estos al momento de habilitarse. Cabe recalcar que las entidades contratantes a las cuales les hemos hecho observaciones a ciertas entidades, ellos optan por declarar desierto el procedimiento o por cancelar, para que esas observaciones que se han realizado las coloquen en un nuevo procedimiento y en este caso, al declarar desierto o cancelar, se subsanan todas las observaciones que se hayan realizado. También nosotros tenemos en nuestra normativa, en el artículo 102 de la ley, indica que se pueden hacer reclamos. ¿Quiénes pueden hacer reclamos?
las personas, los oferentes que tengan interés directo, que se consideren afectados por las actuaciones realizadas por las entidades contratantes. Y pueden hacer estas reclamaciones hasta 3 días después de que acabe la etapa del procedimiento. Por ejemplo, yo quiero hacer un reclamo respecto al acta de calificación o a la etapa de calificación. Yo tengo hasta 3 días de haber culminado esa etapa para poder enviar la reclamación. Si usted se pasa esos 3 días, nosotros no le vamos a poder receptar o admitir este reclamo porque el plazo ya venció. También se pueden hacer denuncias. Las denuncias pueden hacerse indistintamente del plazo que haya pasado respecto a una etapa. Nosotros las recibimos también y la Contraloría General del Estado también recepta estas denuncias. Ya que si se conoce el cometimiento de inobservancias o infracciones por parte de las entidades contratantes, es bueno que nos comuniquen para poder tomar medidas rectificatorias, de modo que no se afecte tanto la participación como el gasto público. Mi intervención termina aquí.